El 28 de mayo de 1783, un hombre de 22 años estaba acostado en una cama dentro de un apartamento alquilado. El apartamento estaba ubicado en el número 12 de la calle Cockspur, en la ciudad de Londres. Él entregó el dinero en efectivo que le quedaba a un grupo de pescadores. Los pescadores operaban barcos de arrastre en la costa del Canal de la Mancha. El hombre moría a causa de la tuberculosis. Él comprendía que los anatomistas de la ciudad habían elaborado planes logísticos para adquirir sus huesos en el instante posterior a su muerte. Él dio a los pescadores instrucciones operativas y financieras. Ellos debían tomar su cadáver, colocar el cadáver dentro de un ataúd de madera, forrar el interior del ataúd con planchas de plomo, clavar la tapa, transportar el ataúd a la costa, alquilar una embarcación y arrojar el ataúd a las aguas de la zona más profunda del Canal de la Mancha. Les pagó para asegurarse de que el establecimiento médico de Londres nunca accediera a sus restos óseos. 3 días después de la transacción, el 1 de junio, el hombre dejó de respirar. Los pescadores tomaron posesión del cuerpo. Iniciaron la ruta de transporte hacia la costa. No ejecutaron el plan delineado en la calle Cockspur. Ellos habían recibido dinero de otra fuente en la ciudad. Por un pago en efectivo de 500 libras esterlinas, los hombres utilizaron herramientas para desenroscar la tapa del ataúd durante una parada en el camino. Extrajeron el cuerpo humano, reemplazaron el cuerpo con bloques de piedra utilizados para la pavimentación de calles. Clavaron la tapa del ataúd con las piedras de pavimentación en el interior. Ellos transportaron el ataúd modificado hacia el agua. Arrojaron el ataúd que contenía las piedras al Canal de la Mancha. El cadáver no fue al mar. El cadáver regresó en un carruaje cerrado al centro de Londres. El hombre que entregó el dinero en el apartamento en la calle Cockspur nació con el nombre de Charles O'Brien. El registro de su bautismo indica el año 1761. El lugar de su nacimiento fue el pueblo de Littlebridge, situado en el condado de Tyrone, en la región de Irlanda del Norte. Durante su vida adulta y su carrera en exhibiciones, utilizó el nombre de Charles Byrne. Los registros médicos y las mediciones esqueléticas posteriores indican que él alcanzó 2 metros con 31 centímetros de altura. Él viajó a la ciudad de Londres en el mes de abril de 1782. Su propósito era generar ingresos económicos mediante la venta de boletos para la observación de su fisiología. Él alquiló habitaciones en el área de Spring Gardens. Él estableció una tarifa de admisión de media corona para los clientes que ingresaban a su habitación. Yo encontré su nombre por primera vez mientras revisaba archivos médicos digitales del año 2003. Yo analizaba el volumen 48 de una publicación académica titulada Scottish Medical Journal. Yo leía un artículo redactado por el investigador W. Buchanan. Buchanan documentaba diagnósticos retrospectivos de casos endocrinos del siglo XVIII. El nombre de Charles Byrne aparecía en una tabla de datos de pacientes en la página 89 del texto impreso. Yo extraje las referencias bibliográficas del artículo de Buchanan. Yo localicé una copia de un libro publicado en el año 1976. Los autores del libro son G. Francombe y J. Musgrave. El título del texto es The Irish Giant. Yo leí los capítulos relacionados con la patología de Byrne. Byrne no heredó su altura a través de la transferencia genética. Los registros del pueblo de Littlebridge establecen que sus padres medían estaturas documentadas en el promedio de la población de la época. Byrne desarrolló un adenoma en la base de su cerebro. El adenoma ejerció presión física sobre su glándula pituitaria. La glándula pituitaria liberó volúmenes de la hormona del crecimiento que superaban los niveles de un humano estándar. Sus huesos continuaron el proceso de elongación durante su etapa adulta. Sus articulaciones experimentaron fricción ósea constante. Su columna vertebral desarrolló una curvatura para soportar el peso de su estructura esquelética. Él consumía alcohol de grano para mitigar el dolor en sus extremidades. En el mes de abril de 1783, él consumía alcohol en una taberna pública de Londres. Un individuo introdujo su mano en el bolsillo del abrigo de Byrne. El individuo extrajo billetes de banco por un valor de 700 libras esterlinas. Ese dinero constituía la totalidad del capital financiero que Byrne había acumulado mediante la venta de boletos. Él no recuperó los billetes. Su diagnóstico de tuberculosis avanzó en las semanas siguientes.
Él perdió su capacidad para caminar. Él no tenía ingresos para pagar médicos. Y él sabía los nombres exactos de los hombres que organizaban equipos de vigilancia para esperar su muerte. Yo inicié una investigación para determinar la identidad de la persona que orquestó la compra de los restos de un hombre de 22 años antes del cese de sus funciones vitales. Yo revisé las copias de los libros de contabilidad en los archivos del Real Colegio de Cirujanos en Londres. El comprador de los restos fue John Hunter. Hunter ejercía la profesión de cirujano y anatomista en Londres. Él ocupaba el cargo oficial de cirujano extraordinario del rey Jorge III. Él era propietario de una residencia en el número 28 de Leicester Square. La propiedad de Hunter operaba con 2 entradas. La puerta principal recibía a los pacientes de su práctica médica. La puerta trasera en la calle Castle servía como punto de recepción para la entrega de cadáveres durante la noche. Él dirigía una escuela de anatomía en esa propiedad y mantenía una colección de especímenes biológicos en frascos de vidrio. Él emitía pagos regulares a grupos de ladrones de tumbas para abastecer sus mesas de disección con cuerpos humanos no reclamados. Él registró en sus notas su intención de adquirir el esqueleto de Charles Byrne para su catálogo de exhibición. Yo busqué los relatos impresos en los periódicos de 1783 en la base de datos de la Biblioteca Británica. El periódico St. James's Chronicle imprimió un artículo en el mes de mayo de 1783 sobre la ubicación y el estado de salud de Byrne. El texto del periódico establecía: los cirujanos rodean su casa al igual que los arponeros de Groenlandia harían con una ballena. Byrne leía las publicaciones impresas. Él miraba a través del vidrio de su ventana en la calle Cockspur. Él veía a los hombres parados en la acera. Él entendió el mecanismo. Hunter pagaba salarios diarios a vigilantes para monitorear la entrada del apartamento de Byrne y enviar a un mensajero con la hora exacta de su fallecimiento. Yo analicé la documentación de la transacción financiera que canceló las instrucciones de Byrne. La suma de 500 libras esterlinas en el año 1783 tiene una equivalencia matemática de poder adquisitivo que ronda las 60.000 libras esterlinas en la economía actual. Hunter no entregó las monedas o los billetes directamente a los pescadores. Él operó a través de intermediarios para proteger su identidad legal. Él entregó los fondos al director de una funeraria de Londres, un individuo registrado en los documentos con el nombre de señor Howell. Howell contactó a la cuadrilla de hombres que Byrne había empleado. El grupo de hombres ejecutó el levantamiento del cuerpo el 1 de junio. Ellos detuvieron la ruta de la carreta hacia la costa en una taberna. Howell y sus asociados ingresaron a la zona de carga de la carreta. Ellos utilizaron destornilladores para retirar los tornillos de la madera del ataúd. Ellos sacaron el cuerpo de Byrne. Ellos colocaron los adoquines de piedra en el espacio vacío. Hunter recibió el cuerpo de Byrne en las instalaciones de su segundo laboratorio en el área de Earl's Court, fuera de los límites principales de la ciudad. Hunter comprendía las implicaciones legales y sociales de la transacción. Los periódicos de Londres publicaron artículos la primera semana de junio declarando que el entierro en las aguas del Canal de la Mancha procedió según los deseos del difunto. Hunter no colocó el cuerpo en una mesa de disección convencional para su estudio anatómico. Él alteró el estado de los restos de forma irreversible. Él seccionó las extremidades del tronco. Él adquirió una tina de cobre. Él colocó las piezas de tejido humano en la tina. Él llenó el recipiente de cobre con agua. Él encendió fuego utilizando carbón por debajo de la tina. Él hirvió el tejido muscular, los órganos internos y la piel, hasta que las proteínas se degradaron y la carne se separó de la estructura ósea. Él extrajo los huesos individuales del agua hirviendo. Él desechó el tejido blando. Él almacenó los huesos en cajas dentro de sus habitaciones. En el año 1787, 4 años después de la publicación de los artículos sobre el entierro en el mar, Hunter inauguró instalaciones de exhibición en su propiedad de Leicester Square. Él sacó los huesos de Byrne de las cajas de almacenamiento. Él utilizó alambres y soportes de metal para articular el esqueleto. Él ubicó el esqueleto dentro de una vitrina de vidrio. Él abrió las puertas de la habitación al público. Los visitantes observaron el esqueleto. Los periodistas publicaron reportes confirmando que el entierro en el mar no ocurrió y que Hunter poseía los restos. Las autoridades gubernamentales no emitieron órdenes de arresto
La estructura legal del derecho consuetudinario británico en el siglo XVIII no clasificaba un cadáver humano como propiedad. Un cadáver no era sujeto de robo bajo las definiciones del Código Penal. Hunter consolidó la propiedad de los huesos mediante el acto de posesión física. Yo busqué documentos en el archivo que mostraran la firma de Byrne autorizando la retención. El archivo no contiene documentos de consentimiento. Yo revisé las transcripciones legales del año 2011. Len Doyle, profesor emérito de ética médica en la Universidad Queen Mary de Londres, y Thomas Muenzer, un investigador de derecho de la Universidad de Aberdeen, redactaron un análisis legal. Ellos publicaron la petición formal en el British Medical Journal el 21 de diciembre de 2011. Doyle redactó el argumento principal. El hecho es que Hunter conocía el terror que Byrne le tenía y lo ignoró por el bien de su propia colección. Doyle y Muenzer presentaron la solicitud a la junta directiva para retirar el esqueleto de la vitrina Y, cumplir el contrato original de sumergir los huesos en el Canal de la Mancha. Los miembros de la Junta del Real Colegio de Cirujanos votaron y emitieron una carta de rechazo a la solicitud. La institución médica retuvo el control físico de los huesos. En el año 1799, el Parlamento británico aprobó el uso de 15.000 libras de fondos públicos para comprar la colección biológica de John Hunter a sus herederos. El gobierno transfirió la propiedad física de los especímenes a la Compañía de Cirujanos de Londres. La Compañía de Cirujanos cambió su título a Real Colegio de Cirujanos un año después. Los curadores de la colección documentaron el inventario. Ellos asignaron una placa de identificación al esqueleto de Byrne. El texto grabado en la placa era Espécimen RCSHC1. El esqueleto permaneció atornillado a los soportes de metal dentro de la vitrina de vidrio. Yo documenté los procedimientos físicos realizados en la estructura ósea durante el siglo XX. Los curadores del museo no limitaron la función del esqueleto a la exhibición visual. Ellos autorizaron intervenciones y modificaciones estructurales por parte de médicos visitantes. En el año 1909, el cirujano Harvey Cushing viajó desde los Estados Unidos. Cushing trabajaba en el Hospital Johns Hopkins. Cushing investigaba el funcionamiento del sistema endocrino. Cushing presentó una solicitud por escrito a los curadores del Real Colegio de Cirujanos. Él solicitó autorización para alterar el cráneo del espécimen RCSHC1. Los curadores revisaron la propuesta y emitieron la aprobación. Cushing y su equipo ingresaron a las instalaciones. Ellos retiraron la mandíbula inferior de Byrne. Cushing utilizó una sierra quirúrgica para cortar el hueso parietal a través de la bóveda craneal. Él separó la sección superior del cráneo de la base anatómica. Él expuso el interior de la cavidad craneal. Él examinó la fosa hipofisaria, la estructura ósea que aloja la glándula pituitaria. Él utilizó calibradores para medir el ancho y la profundidad de la cavidad. Él registró en sus notas que las dimensiones de la cavidad de Byrne superaban en un margen significativo las medidas documentadas en esqueletos humanos sin alteraciones endocrinas. Cushing regresó a los Estados Unidos. Él redactó un artículo científico con los datos numéricos de sus mediciones en Londres. Él publicó el texto en la revista The Journal of Nervous and Mental Disease en 1909. La publicación estableció el diagnóstico oficial de adenoma pituitario. Cushing completó el diagnóstico 126 años después del fallecimiento de Byrne en el apartamento de la calle Cockspur. Los administradores del museo integraron los artículos publicados por Cushing en los estatutos de retención del museo. Ellos emitieron documentos declarando que el esqueleto servía como evidencia primaria para la enseñanza de la historia de la endocrinología. El Real Colegio de Cirujanos publicó comunicados en respuesta a la campaña de Doyle en 2011. El comunicado indicaba que el valor del espécimen para el análisis de ADN superaba las condiciones éticas de la transacción de 1783. En el año 2018, los directores del museo cerraron las puertas del edificio en Lincoln's Inn Fields para ejecutar un proyecto de demolición y reconstrucción arquitectónica. El esqueleto de Byrne permanecía dentro de la vitrina en la fecha del cierre. Los administradores contrataron firmas de arquitectura para diseñar planos para el año 2023.
Los documentos de diseño arquitectónico ubicaban al espécimen RCSHC-1 en la galería de exhibición central de las nuevas instalaciones. Yo procedí a realizar búsquedas en bases de datos de otros museos anatómicos de América y Europa. Yo busqué determinar si el Museo Hunteriano en Londres operaba con políticas aisladas o si múltiples instituciones académicas implementaron procedimientos sistemáticos de retención sobre los restos de personas con gigantismo pituitario a lo largo de los siglos. Yo localicé los textos del neurólogo francés Pierre Marie. En el año 1886, Marie redactó informes detallando las clasificaciones clínicas de la condición endocrina. Él publicó el término médico acromegalia en revistas médicas de París. Después de la estandarización del término de Marie, los departamentos de anatomía en universidades registraron aumentos en la partida de presupuesto asignada a la adquisición de restos humanos que presentaban la condición. Yo extraje el certificado de defunción y los registros de transporte de Edouard Beaupré. El año de su nacimiento fue 1881. El lugar de su nacimiento fue el municipio de Willow Bunch, en la provincia de Saskatchewan, dentro del territorio de Canadá. Los registros médicos documentan sus mediciones óseas en 2 metros con 51 centímetros. Él firmó contratos laborales de exhibición con las empresas circenses de Barnum & Bailey. Él falleció a causa de una hemorragia en el tejido pulmonar el 3 de julio de 1904. El evento ocurrió en la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri. Su edad en el momento del cese de sus signos vitales era de 23 años. Los representantes de la empresa Barnum & Bailey calcularon los costos de flete por tren. Ellos rehusaron emitir el pago para el transporte del ataúd de Beaupré a la provincia de Saskatchewan. Las empresas funerarias locales en St. Louis aplicaron líquidos químicos de embalsamamiento al tejido vascular para detener la descomposición. Ellos ubicaron el cadáver de Beaupré detrás del vidrio frontal de un establecimiento comercial en las calles de la ciudad. Ellos cobraron tarifas de observación a los peatones para recuperar los costos del químico de embalsamamiento. El Departamento de Policía de St. Louis confiscó el cadáver para detener la operación comercial no registrada. Las autoridades municipales no financiaron el envío del cuerpo a Canadá. Los registros aduaneros y de transporte indican que intermediarios independientes vendieron los restos a través de canales no regulados. En el año 1907, los directores del Departamento de Anatomía de la Universidad de Montreal procesaron la documentación para la adquisición del cuerpo de Beaupré. Los operarios del departamento instalaron monturas de metal en las paredes de las instalaciones universitarias. Ellos suspendieron el cuerpo momificado de Beaupré en el interior de una vitrina ubicada en los pasillos de tránsito de estudiantes. El cuerpo permaneció colgado en esa ubicación dentro del edificio universitario por un periodo continuo de 82 años. Yo verifiqué las fechas de adquisición y remoción en los libros de inventario de la Universidad Canadiense. Los representantes legales de la Universidad de Montreal rechazaron las peticiones de restitución durante décadas. Ellos no firmaron los documentos de liberación de los restos a los descendientes de la familia Beaupré hasta julio del año 1990. La familia recibió el cuerpo en Quebec. Ellos transportaron el cadáver a Saskatchewan. Ellos cremaron los restos y enterraron las cenizas en el cementerio de Willow Bunch, 86 años después de la hemorragia pulmonar en St. Louis. Yo extraje archivos de un tercer caso documentado en los registros médicos. El individuo respondía al nombre de Cornelius Magrath. El lugar de su nacimiento fue el condado de Tipperary en Irlanda. El año de su nacimiento fue 1736. Los registros de observación indican que su altura alcanzó los 2 metros con 26 centímetros. El año de su muerte fue 1760. Él falleció a la edad de 24 años. El día de su muerte, estudiantes de medicina matriculados en el Trinity College de la ciudad de Dublín sustrajeron su cadáver de la residencia donde falleció. Los estudiantes transportaron el cuerpo a las instalaciones del Departamento de Anatomía. Los instructores del Trinity College supervisaron el proceso. Ellos sirvieron los tejidos blandos de Magrath. Ellos extrajeron el esqueleto. Ellos retuvieron los huesos en las instalaciones de la universidad. El anatomista D. J. Cunningham
Examinó los huesos y publicó estudios sobre ellos en la Real Academia Irlandesa a finales del siglo XIX. La Universidad de Dublín mantiene la posesión física de los restos de Magrath en el siglo XXI. La recolección de datos establece la mecánica. La decisión de retención anatómica implementada por la Junta Institucional reemplaza y anula las instrucciones testamentarias de los individuos y de sus familiares. Yo evalué la estructura de los registros que sustentan esta narrativa. Yo consideré la hipótesis analítica de que Charles Byrne no comunicó la directriz del entierro en el mar y que los eventos operan bajo una construcción literaria de la época. La patología de la tuberculosis genera interrupciones en el flujo de oxígeno y episodios de fiebre recurrente en las etapas finales. Las alteraciones térmicas en el cerebro afectan la evaluación del entorno. Los hombres que Byrne observó desde el cristal de su apartamento en Cockspur Street llevaban abrigos de lana estándar fabricados en Londres. Ellos no portaban identificaciones. Ellos podían ser ciudadanos sin afiliación económica a John Hunter. La percepción de amenaza hacia las herramientas del anatomista podía derivar de una respuesta cognitiva inducida por el trauma de la pérdida económica de las 700 libras en la taberna. Yo apliqué las reglas de verificación cruzada. Yo evalué la posibilidad de que el relato sobre el cambio del cuerpo por bloques de pavimentación constituyera un texto redactado por los dueños de imprentas de periódicos para incrementar el volumen de venta de copias en las calles en el verano de 1783. Yo busqué elementos en los documentos de archivo para simplificar la cadena de eventos o descartar la conspiración de adquisición. Yo abrí las copias digitalizadas de los diarios y registros de laboratorio escritos por William Clift. William Clift residía en la casa de Leicester Square. Él operaba bajo contrato como asistente del anatomista John Hunter. Clift organizaba el catálogo biológico, limpiaba las herramientas y mantenía el registro de los especímenes. Las entradas en los diarios de Clift documentan la línea de tiempo. Clift detalló los procedimientos de Hunter con los restos humanos en las habitaciones traseras. Clift redactó en tinta los pasos operativos que Hunter siguió para utilizar la tina de cobre. Clift registró el proceso de hervir el tejido de Byrne hasta lograr la separación de los huesos. Yo crucé los textos de Clift con la evidencia forense de los huesos. La condición física del material óseo alojado en el Real Colegio de Cirujanos muestra una alteración química. Los análisis modernos confirman que la superficie de los huesos de Byrne presenta las marcas de exposición a temperaturas de ebullición inducidas mediante recipientes de metal, un daño que no ocurre en procesos de descomposición natural bajo tierra. Las fotografías de la sección superior del cráneo tomadas por los curadores del museo en el año 2018 muestran las líneas de incisión rectas en el hueso parietal. Las dimensiones y la geometría de las líneas de corte coinciden de manera exacta con el grosor de la sierra quirúrgica utilizada por el neurocirujano Harvey Cushing en su intervención del año 1909. Las dimensiones en milímetros de la silla turca, registradas en los archivos de la Universidad de Cushing, coinciden con el diámetro físico de la cavidad craneal de Byrne. Los documentos escritos en papel durante el siglo XVIII y XIX encuentran ratificación estructural en la materia ósea. Charles Byrne no experimentó fallas de percepción sobre el destino de su fisiología. Él identificó el mecanismo económico del establecimiento anatómico. Él determinó las acciones futuras de los equipos de recolección de cadáveres. Él entregó la moneda de curso legal que poseía a los pescadores con el propósito de bloquear el acceso a su cuerpo. John Hunter operó la transacción mediante la inyección de una suma de capital en libras esterlinas que sobrepasó la capacidad de pago del individuo. El 11 de enero de 2023, la Junta de Fideicomisarios del Museo Hunteriano emitió un documento formal a las plataformas de prensa y lo publicó en su directorio web institucional. Los miembros de la Junta detallaron las determinaciones resultantes de sus sesiones de evaluación sobre los protocolos de exhibición. El texto del documento mencionaba explícitamente los argumentos expuestos en la campaña legal impulsada por Len Doyal, Thomas Muenzer y representantes de organizaciones de investigación ética. La Junta Directiva publicó el texto de su resolución oficial. La resolución
establecía que los registros de archivo detallando la sustracción de los restos de Charles Byrne requerían una modificación en el formato de acceso del público. Los directores firmaron la orden de trabajo para retirar el esqueleto clasificado como espécimen RCSHC, uno de los soportes de exhibición en la galería central. El museo finalizó las obras de construcción arquitectónica y reabrió las puertas del edificio al público durante el mes de marzo de 2023. El espacio asignado en los planos iniciales para la vitrina de vidrio en la sala de exposiciones principal permaneció sin el esqueleto de Byrne. La Junta de Fideicomisarios rechazó implementar la segunda sección de las demandas articuladas en la petición legal de 2011. La institución médica no autorizó el transporte de los huesos a los puertos de la costa inglesa. La Junta no ejecutó el descenso de los restos a las coordenadas del Canal de la Mancha. Los portavoces del museo emitieron declaraciones indicando que la estructura esquelética conserva elementos biológicos que poseen utilidad de investigación para el campo de las ciencias genéticas. Los técnicos de conservación del museo utilizaron herramientas para desatornillar los huesos de la montura del siglo XVIII. Ellos extrajeron los restos del piso de exhibición. Ellos transportaron el material óseo a las bóvedas de almacenamiento de temperatura controlada, ubicadas en el subsuelo de las instalaciones del Real Colegio de Cirujanos en Londres. Él continúa catalogado como propiedad dentro del perímetro del edificio. El edificio de exposiciones médicas está ubicado en el perímetro de la plaza de Lincoln's Inn Fields, en el centro de Londres. Las políticas de acceso permiten el ingreso de ciudadanos y visitantes internacionales durante las horas laborales de 5 días a la semana. Las salas del edificio principal exhiben inventarios compuestos por 3.000 especímenes de tejido biológico preservados en formaldehído y soportes de disección. La institución de cirujanos mantiene la propiedad física de la tina de cobre. El recipiente de metal que John Hunter operó con carbón y agua en las instalaciones de Earl's Court en el año 1783 para disolver el tejido de Charles Byrne ocupa una sección del piso en las nuevas galerías del museo. Los huesos que John Hunter sacó del agua de esa misma tina de cobre permanecen ubicados en el interior de contenedores cerrados un nivel por debajo del piso de exhibición. El periodo de tiempo contabilizado desde la entrega de efectivo a los pescadores en la calle Cockspur alcanza los 243 años. Yo reviso las columnas de cifras anotadas en las hojas del libro de contabilidad de 1783. Los registros financieros generan interrogantes sobre las legislaciones vigentes respecto al tiempo de caducidad que ampara la propiedad de un esqueleto humano. Si usted procesa la solicitud de acceso a las bibliotecas de archivo en Londres, puede solicitar la inspección de los folios y leer la cantidad de 500 libras esterlinas documentada en tinta